¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? ¿Cómo están? Soy Jimmy Carranza. Qué gusto poder saludarles y encontrarnos una vez más aquí en nuestro espacio diario, digámosle, el blog diario. Qué bueno, qué maravilloso saber de que puedo contar con su compañía a esta hora y poder hacer esta transmisión y podernos saludar y podernos conocer y podernos platicar. Hoy vamos a traer otro tema que parece ser que a la gente le están gustando estos temas, eh, que nos ayuda a conocer un poco más acerca de nuestra fe y de aquello en lo que realmente creemos los católicos. Así que el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo y cuándo, o cuándo y cómo se hizo la Biblia. Así que de eso vamos a hablar. Pero antes vamos a dedicar unos breves minutos a saludarnos. Aquí tenemos a la hermana Marita Penado. Dios le bendiga, Marita. Dios le guarde. Saludos a Ale. Dios me la bendiga a esa bebé tan preciosa que tiene. Dígale, ay, ¿por qué decimos ay? Decía Pedro Picapiedra. Tenemos ya a una persona conectada a través del canal de YouTube. Si puede saludarnos, pues con gusto agradecemos su saludo. Y también en la página de En qué creemos los católicos, de fanpage En qué creemos los católicos, ya hay una persona conectada. Aquí tenemos ya dos personas. Qué alegre podernos contactar. El tema que vamos a tocar ahora es un tema que me pidieron a propósito del sábado. El sábado hablaba acerca de en qué creemos los católicos, es decir, propiamente, en qué creemos los católicos. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema, pero me preguntaron específicamente esto. Hermano, ¿cómo se originó la Biblia? ¿Cómo fue que llegó a nuestros días la palabra de Dios? ¿Cómo es posible de que ahora la tengamos? Pues yo digo ahí en el comentario que muchas veces hablamos que la Biblia es fundamental en nuestra fe, es el pilar de nuestra fe, que todo lo que dice la Biblia tiene que ser obedecido, etcétera. Y está muy bien, eso es correcto, así debe ser. Pero olvidamos un poquito ciertos elementos que están alrededor de la producción de la Biblia. Y de eso vamos a hablar el día de ahora. Así que, mis hermanos, ¿cómo han estado? Ya tenemos dos personas conectadas a través del canal de YouTube En que creemos los católicos. Otras tres conectadas ya a través de saluditos, dice Mirita, desde el Hospital El Salvador. Así es, ahí vamos a orar por todas las personas, Mirita, que tenemos allá en ese hospital. Vamos a clamar desde aquí por todos los enfermitos que están presentes ahí, que Dios en su misericordia les acompañe. También tenemos acá, no tenemos, sí, una persona en el fanpage En que creemos los católicos. Vamos a hacer un poquito de publicidad para que la gente se entere de nuestra reunión. Bueno, les decía, vamos a dar comienzo y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, acuérdense que necesito que siempre, por favor, me manden un like o un me encanta. Eso nos ayuda a posicionarnos para que Facebook y YouTube siempre nos tenga presentes a la hora de que la gente busque algún tema relacionado con lo que estamos hablando, pues inmediatamente ellos sacan de dónde. Bueno, les decía, el tema es un tema donde mucha gente desconoce todo lo que está alrededor de la producción de la Biblia. La Biblia no es un libro místico ni mágico que cayó por arte de magia del cielo.
tuvo un proceso gradual de producción para que llegara a nuestro tiempo. Hay verdades fundamentales que debemos creer en ella. La primera es que todo y cada uno de los libros que están presentes en la Biblia podemos considerarlos palabra de Dios. Y ya vamos a ver desde cuándo y por qué. Pero es importante entender de que hay una institución que respalda el hecho de que este libro sea la palabra de Dios. No somos los hombres, no son las personas, no son los pastores, no son los sacerdotes. Bueno, pues ni siquiera el Papa es el que le avala a él decir de que la Biblia es palabra de Dios. Hay una institución. Por ejemplo, aquí la hermana Mirita está conectada y permítame que la use de ejemplo. Ella, yo la conozco, es médico. Pero ¿qué la hace médico a ella? Inmediatamente podemos pensar en muchas cosas. La universidad, los estudios. No. Hay una sola cosa por la cual ella es médico de El Salvador. Una sola razón. Y aunque ella pudiera ser, ¿cómo se dice? Con honores, la mejor médico de su promoción, una mujer súper inteligente, una mujer, bueno, pues la competencia del doctor House, pues si usted quiere. Pero si no tiene esto que yo voy a mencionar, ella no puede ejercer ni en El Salvador ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué es eso? ¿Usted no se ha fijado qué es lo que le respalda a ella para que pueda y podamos llamarla doctora? No, no es la universidad, ni siquiera. El título tampoco. El título se compra, se manda a hacer, se imprime y ya está. Sí. Entonces, ¿qué es? Es un numerito que le da la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Cada vez que ella hace una receta, estampa ese numerito, porque ese numerito es el que le acredita como profesional de la salud en El Salvador y me imagino que en otras partes del mundo. No entiendo mucho de eso, pero al menos en El Salvador está facultada. Si ella no tuviera ese numerito, ella no podría ejercer la profesión de medicina en ninguna parte. Entonces, ¿qué la hace médico? Pues la institución, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica es la que a ella le dice, usted es médico y puede ejercer. Así es, claro, esa junta se basa en sus estudios, en el título, en todo lo que la universidad, en todo lo que ella estudió y se preparó. Pero es ella, ese instituto es la que respalda. Pues en la iglesia pasa lo mismo. ¿Quién dice? ¿Qué instituto dice, acredita, respalda? No me venga diciendo, el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, ¿qué tal si de repente me dice a mí que no? ¿Qué instituto, qué institución la respalda? Vamos a verlo a través de la historia. El día de ayer hacíamos algo muy bonito, me gustó lo que hicimos el día sábado, y lo voy a tomar. Es una presentación de PowerPoint que quiero compartirles esta tarde. Vamos a ver. Muy bien, quiero saber si me escuchan, creo que sí me están escuchando y por aquí voy a estar yo a un ladito explicándole este esquema, este diagrama. Vamos a hacerlo así, miren. Vamos a auxiliarnos de un instrumento que tenemos por este lado, la lupa, para que podamos ver de mejor manera. Aquí quiero ver en mi celular el monitoreo. Está bien. Ahí está. Muy bien. Aquí vemos el primer punto. La Biblia surge a partir de dos fuentes. Uno, la tradición oral y dos, los documentos escritos. ¿Sí? Es decir, lo que dejaron los apóstoles por consignado en escrito y lo que los mismos apóstoles transmitieron
a otras personas. Eso es lo que comúnmente llamamos tradición apostólica. Pero al mismo tiempo, esa información se une con otra información, la que está contenida en el Antiguo Testamento. Esta información contenida en el Antiguo Testamento es de mucha importancia para nosotros. Vamos a ver, quiero ver si logramos ver bien. Sí, muy bien. Fíjese. Por ejemplo, nosotros tenemos en el año 444 antes de Cristo los primeros reconocimientos del canon palestino. ¿Qué significa eso? Bueno, que del Antiguo Testamento hay dos versiones. Una versión en hebreo, palestina, que así se le llama, y una versión en griego, que es la versión helénica o la versión de la diáspora, ¿sí? Que se produjo la composición de ella en el año del año 300 al 130 antes de Cristo, la composición del canon alejandrino. Entonces, ¿qué? Tenemos dos versiones del Antiguo Testamento, una palestina y una alejandrina, una hebrea y una griega. Ahora bien, ¿cuál de las dos usamos? Fíjese, aquí viene la trampa de los no católicos. Los no católicos quitan la griega y dicen, no, nosotros solo nos quedamos con la palestina. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué autoridad tienen ellos para acreditar a los hebreos y desacreditar a los hebreos en la diáspora? ¿Qué cuenta tienen ellos? ¿Qué autoridad? Ninguna. La Iglesia Católica usa la versión de los hebreos que se quedaron en Palestina y la versión de los hebreos que se fueron a la diáspora. Usa las dos y la fusiona en una sola. ¿De acuerdo? Bien. Entonces así es como nosotros tenemos del Antiguo Testamento dos versiones fusionadas. Por eso usted se dará cuenta que en los Salmos hay dos numeraciones, una fuera del paréntesis y una dentro de paréntesis. La que está fuera del paréntesis es la que corresponde a la versión palestina. La que está dentro del paréntesis es la que corresponde a la versión alejandrina. Y hay otros libros donde aparecen cambios y alteraciones de la numeración. Por ejemplo, el libro de Daniel es uno de ellos. Y aparte de eso, tenemos otro grupo de libros que se llaman deuterocanónicos. Se llaman deuterocanónicos, significa después del canon. ¿Cuál canon? Pues este canon, ya se lo enseño. Ahorita, miren, tenemos acá en el año 200 después de Cristo, en el concilio de Yamnia, se produjo la aprobación del canon palestino. Es entonces cuando aparecieron, después de este canon, aparecieron los libros deuterocanónicos, o los después del canon, como por ejemplo tenemos los libros de Macabeos, Eclesiástico, entre algunos que podemos mencionar, ¿sí? La Biblia protestante, producida por las Sociedades Bíblicas Unidas, y producen una Biblia que es para los evangélicos y una Biblia para los católicos. La Biblia para los evangélicos no llevan deuterocanónicos porque ellos quitan esa parte de la Biblia. En cambio ellos nos producen una a nosotros que está aprobada por Monseñor Trujillo, me parece que es el apellido, que era el obispo del Celán en aquel entonces, y aprueban una Biblia que contiene los libros deuterocanónicos para nosotros los católicos. Bueno, seguimos más adelante. En el año 692, el concilio trulano o quinisexto propone ya un canon completo. Hablamos del Antiguo Testamento, ya aparecen fusionados las dos versiones que nosotros usamos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el criterio? Que nosotros, los católicos, no tenemos autoridad para aceptar un canon y rechazar el otro. Para nosotros, ambos cánones,
el palestino y el alejandrino son válidos y por eso los fusionamos y lo hicimos uno. En el siglo II antes de Cristo aparece el canon de Muratori, perdón, en el siglo II después de Cristo, corrijo, después de Cristo aparece el canon de Muratori para el Nuevo Testamento. Expliquemos, dejemos a un lado ya el Antiguo Testamento y explicamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se produjo así. El Nuevo Testamento se escribieron muchos libros. Ya en el siglo II, estamos hablando alrededor del año 300 aproximadamente, o 100 y algo aproximadamente, ya se habían escrito muchos, una cantidad bastante enorme de libros neotestamentarios, es decir, libros que hablaban ya de la historia de Jesucristo y de toda su enseñanza, pero eran demasiados. Entonces la iglesia tenía que, entre esos libros, ahí sí, la iglesia cristiana tenía que seleccionar unos y rechazar otros, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos criterios. No tengo el tiempo, apenas ya se me está acabando el tiempo para explicarle qué criterios. Lo cierto es que se quitaron unos, a los que se quitaron y no los aceptaron en la Biblia se les llama libros apócrifos, y los que quedaron en la Biblia son los libros canónicos, que son 4 evangelios, un libro histórico y 21 cartas apostólicas, más el libro de Revelaciones. Son alrededor de 27 libros del Nuevo Testamento que definitivamente quedaron. Más adelante, en el siglo II siempre, el testimonio del Talmud define el canon sin deuterocanónicos, pero ahora ya de toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero se define aún sin los deuterocanónicos. En el año 1441, note, estamos hablando del 1441, todavía no teníamos la Biblia. Yo no tengo una Biblia de papel ahorita, solo tengo la electrónica. No teníamos Biblia como nosotros la conocemos, no existía. Entonces, en este año se confirmó doctrinalmente, fue confirmado el canon doctrinalmente por el Concilio Florentino. Es decir, dijeron los obispos ahí, bueno, todos estos libros están bien, están correctos, no se contradicen en nada, están de acuerdo a la doctrina que hemos aprendido. Así que esos fueron los que fueron quedando. Así que en el año 1545, casi 100 años después, el Concilio de Trento o Concilio Tridentino definió solemnemente el canon de la Sagrada Escritura. No fue sino hasta el año 1445 que apareció ya de manera dogmática la Biblia como usted y yo la conocemos en la actualidad. No fue sino hasta el siglo siguiente, estamos hablando del 1600 en adelante, que aparecieron los hermanos no católicos, los protestantes. Yo les digo protestantes no porque los estoy ofendiendo, es que ellos se llamaron así, los primeros cristianos protestantes, los que protestaron, o los reformistas también. Hablamos de Martín Lutero, Enrique Zwinglio y de otros más que se apartaron de la Iglesia Católica. Estos rechazaron la Iglesia, incluso ese canon que la Iglesia había aprobado lo rechazaron. Martín Lutero, por ejemplo, suprimió libros como la Revelación, la Carta de Santiago, los deuterocanónicos, y no fue hasta mucho tiempo después, creo que fue en la versión de Reina Valera, que se incorporaron los libros como la Revelación y el libro la Carta de Santiago. Y en el año 1870, en el Concilio Vaticano I, en la sesión tercera del 24 de abril de 1870, se renovó y confirmó la definición tridentina, es decir,
que a partir de ese momento, en el 1545, y se reconfirmó en el 1870, se determinó cuántos y cuáles son los libros que debe contener la Biblia. ¿Se acuerda que le ponía el ejemplo de la hermana Mirita, que le decía, ¿quién la hace médico? No sus estudios, no su título, sino la Junta de Vigilancia. Pues eso, esa es la institución que la acredita a ella como médico del Salvador. ¿Qué institución acredita la Biblia como palabra de Dios? Así es, la Iglesia. La Iglesia Católica es la que dijo, tomando la Biblia, dijo, este libro y todos sus libros son palabra de Dios. Y desde entonces lo creemos, así lo creemos seca y llanamente. Queridos hermanos, bueno, vamos a pasarnos a otra cámara. Aquí tenemos la cámara. Permítame un segundito, quiero pasarme a la cámara, aquí estoy ya. Entonces les decía, así fue como se produjo la Biblia tal como nosotros la conocemos en la actualidad. Y así ha quedado. Ahora termino en un minutito diciendo lo siguiente. Ya me pasé un minuto de lo que siempre nos pasamos. Siempre nos dicen a nosotros, ¿por qué los católicos hemos tenido escondida la Biblia y no se la damos a la gente? Hermano, esa es una mentira. Era una mentira. Si estamos hablando que en el 1545 apenas se estaba descubriendo América, apenas se estaba descubriendo América. En ese entonces, ¿sabe usted cuántas Biblias completas habían? ¿Sabe usted cuántas? Una. ¿Cómo que una? Sí, solo existía una Biblia completa. Es decir, completa ya empastada, terminada, solo una. Y bueno, creo que ni la había terminado. Sí, ya la había terminado. La terminó o la hizo Juan Gutenberg en su imprenta, en su famoso invento. Su primer libro fue la Biblia completa, tal como usted y yo la conocemos. Así la hizo y se la dio al Vaticano. En el Vaticano está, ahí en un museo la tienen, la Biblia original. Ahí está. Entonces le llevó a Juan Gutenberg 10 años producir la primera Biblia. 10 años. No era para menos. Si es que ellos iban poniendo en la imprenta de Juan Gutenberg, no crea que eran como las imprentas modernas de hoy en día. No, era una imprenta, la primera imprenta pues rudimentaria. Agarraba la hoja de papel, que era enorme, era como de este tamaño. Iba poniendo en el molde letra por letra, por decirle algo. Si empezó desde el primer capítulo, dice, en el principio puso, páseme una N, vaya, espacio, páseme otra una L, espacio, páseme una P, y así fueron armando la primera frase. Ya después imagina toda una página y luego imprimirla, esperar que se secara, porque era tinta, se secara, y era con colochitos y dibujitos y 10 años. ¿Qué tal si viene el Papa cuando se le entrega a Juan Gutenberg? Mira qué bonito trabajo, ¿por qué no nos produces unas 200 para empezar, para mandárselas a todas las iglesias del mundo? Hermano, a la fecha estaría trabajando Juan Gutenberg en esas Biblias. Por supuesto, la iglesia no es que la escondió, es que no había acceso a ella. Y las primeras producciones, por supuesto, eran caras. Ahora dicen los hermanos separados, no, pero a nosotros nos cuestan baratas, las hacemos luego. Pues, porque ellos ya tienen las imprentas modernas, los papeles, el material fácil se hace no cuesta, y las regalan, hasta pecado es. Pero en nuestras Biblias pues tiene un proceso de producción, aparte de que la Biblia de ellos solamente es copiada y traducida y ya, ya tienen la Biblia. Nosotros no.
Nuestras Biblias, para hacer una Biblia en la actualidad se necesita todo un staff, todo un equipo de personas intelectuales en distintas disciplinas: paleontología, arqueología, lingüística, oratoria, en fin, para producir una versión de la Biblia. Porque esa gente debe de tener cuidado de que lo que dice ahí debe de ser fiel a los textos originales. Bueno, hermanos, ya me fui mucho tiempo, ni pude saludar ahora a los hermanos. Hermana Susana Pineda, yo no sé qué les pasó ahora el lunes. Sí, pues no se conectaron muchos. Vamos a ver. Bueno, ni modo, no se conectaron. Sí, aquí tengo a hermana Silvia Martínez y Roberto. ¿Qué dice aquí? Permítame, es un nombre raro. Robert Takshay Chagas. Qué bien, wow. No sé si es americano, es chino, qué es, pero me habrá entendido, eso espero. I hope so, que me entienda. Bueno, bendito Dios, hermanos, gracias por acompañarme. Acuérdese mañana nuevamente a la misma hora. Y no se olvide, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.